Mi nombre es Rafael Barón y en el siguiente video les hablaremos sobre el diagrama de Pareto. ¿Qué es el diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto o ley de Pareto, también conocido como diagrama ABC o diagrama 2080, es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar. El fundamento de este diagrama parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, el 20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. En sí, este diagrama busca identificar ese porcentaje de causas vitales para actuar prioritariamente sobre ellas. Ahora bien, debemos tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos. Esta relación 80-20 se ha encontrado en distintos campos. Por ejemplo, el 80% de los problemas de una organización son debido al 20% de las causas posibles. También el 80% de los defectos de un producto se debe al 20% de las causas potenciales. Y como último ejemplo, tendríamos que el 80% del absentismo es causado por un 20% de empleados. Es evidente que esta relación no debe ser exactamente 80-20, pero sí podemos decir que unas pocas causas son responsables de la mayor parte de los problemas. Ventajas. A continuación veremos las ventajas más destacadas que nos da el principio de Pareto. Este diagrama nos ayuda a concentrarnos en las causas que tendrán mayor impacto en caso de ser resueltas. Además, nos proporciona una visión rápida del efecto que tienen los problemas en el campo estudiado. También nos ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar otras. Y por último, el formato de este principio nos incentiva a seguir luchando por más mejoras. Yo a continuación les hablaré un poco sobre las utilidades que tiene el diagrama de Pareto. Dentro de las utilidades tenemos que determinar cuál es la causa clave en un problema, separándola de otras presentes pero menos importantes. Esta utilidad nos permite enfocar nuestros objetivos a identificar cuáles son los aspectos prioritarios y dando solución a estos podemos darle solución a algunas causas de menor impacto en nuestro problema. Otra de las utilidades que tiene el diagrama de Pareto es que contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes. Esta utilidad nos permite que, sabiendo que el diagrama de Pareto es un formato altamente visible, el realizar un contraste de las mejoras obtenidas en diferentes momentos es una utilidad de mucha importancia. Por ejemplo, si establecemos una línea de tiempo en donde hacemos un diagrama con las mejores que vamos consiguiendo a raíz de implementar el diagrama de Pareto, es una utilidad muy importante, ya que ahí podemos ver reflejado cómo va todo nuestro proceso. Otra de las utilidades del diagrama de Pareto es que puede ser asimismo utilizado tanto para investigar efectos como causa. Esta utilidad que nos permite no solamente saber a través de la investigación cuáles son las causas de un problema, qué genera el problema, sino también investigar qué consecuencias o cuáles van a ser estas causas que nos va a traer un problema o una dificultad. Y por último, en las utilidades tenemos que
comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las conclusiones sobre causas, efectos y costos de los errores. Debido a la estructura del diagrama, por ser un formato visible, es fácil observar la información. Esto nos quiere decir que el diagrama nos presenta la información en una manera fácil. Entonces, haciendo la utilización del diagrama de Pareto, tenemos una información visible de toda la información sobre cómo estemos solucionando un problema. Ahora también les hablaré un poco sobre cuándo utilizar el diagrama de Pareto. Sabemos que ya hemos hablado un poco sobre qué es el diagrama de Pareto, cuáles son las utilidades, pero saber cómo utilizar el diagrama de Pareto es de vital importancia. Para eso encontramos 4 momentos. El primer momento es para analizar los datos sobre la frecuencia de problemas o de causas en un proceso. Este primer momento nos permite tener conocimiento sobre los datos con que la frecuencia de los problemas y las causas de un proceso aparecen en una empresa, para así poder implementar el diagrama. Otro momento en el cual podemos utilizar el diagrama de Pareto es cuando son muchos problemas o causas y se desea centrarse en los más importantes. Para dar uso o para implementar el diagrama de Pareto es necesario tener conocimiento de las causas de mayor impacto en el problema. O sea, debemos enfocarnos en saber cuál es esa causa de nuestro problema que está generando un mayor impacto. Y teniendo conocimiento de esta, ya podemos hacer la implementación del diagrama de Pareto. También tenemos que cuando se desea analizar las causas de un problema, enfocándose en sus componentes específicos. Teniendo claro las causas del problema y haciendo o enfocándonos en los componentes específicos, ya podemos hacer la implementación del diagrama de Pareto. O sea que las soluciones las debemos enfocar con unos componentes específicos. O sea, nuestro método de solución tiene que ir enfocado con unos componentes específicos ya determinados ya. Y por último, para comunicar con otros a través de datos. Esto es de manera visual. Gracias a la comunicación de los datos que nos proporciona el diagrama, por poseer una estructura y por ser presentado en una forma gráfica visual, podemos hacer el uso del diagrama, ya que de esta manera tenemos información del diagrama, contamos con la información de una manera visual, y ya teniendo información podemos hacer la utilización del diagrama. Buenas, mi nombre es Jefferson Andrés Caicedo Sierra y yo les voy a hablar para qué sirve el diagrama de Pareto en una empresa. Vale aclarar que se usa en múltiples campos, considerándolos como una de las 7 herramientas de la calidad, el cual nos permite llevar a cabo lo que es la mejora continua, evidenciar cómo está una situación antes y después de ser intervenida, y lo que es analizar y priorizar problemas. La parte de mejora continua, en esta se enfoca para la mejora de procesos operativos, que se basa en la necesidad de revisar continuamente las operaciones de los problemas. Cuando hablamos de analizar y priorizar problemas, en esta nos referimos a lo que es cuando analizamos correctamente un problema, estamos alcanzando la mitad de sus soluciones. Y esto se convierte en el insumo fundamental para la proyección de las alternativas de dicho problema. O sea, hallar una solución óptima. Hablemos un poco sobre los tipos de diagrama de Pareto, en el cual podemos apreciar que hay 2. Está el diagrama de fenómenos y el diagrama de causas.
El diagrama de fenómenos es el que se utiliza para determinar cuál es el principal problema que origina el resultado no deseado. Estos problemas pueden ser lo que es la calidad, el costo, la entrega, la seguridad, entre otras. En el diagrama de causas, este se emplea para utilizar, una vez encontrados los problemas importantes, describir cuáles son las causas más relevantes que lo producen. Mi nombre es Gabriela Dorianaya. Yo les voy a hablar sobre la importancia de elaborar un diagrama de Pareto y los pasos para elaborar un diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es importante porque primero nos permite asignar un orden de prioridades. Algo muy importante para una empresa es mejorar muchos aspectos, tales como su productividad, su eficacia, y un factor que mejora esto o ayuda a la mejora de esto es la correcta asignación de prioridades. Segundo, nos permite mostrar la esencia del principio de Pareto. Esto significa que de una gran cantidad de actividades, recursos o resultados que tengamos, pocos son los que influyen directamente en los problemas. Entonces, si nos enfocamos en las causas vitales o las causas principales, el resultado puede ser mucho mejor. Por último, nos facilita el estudio de los errores en las empresas, ya que su aplicación reside una descripción de un fenómeno y como tal es aproximada y adaptable en cada caso particular. Pasos para elaborar un diagrama de Pareto. Lo primero que debemos tener en cuenta al elaborar el diagrama de Pareto es, primero, establecer nuestra situación problema. Nosotros recurrimos al diagrama de Pareto para tratar de encontrar la causa raíz más importante o las causas más importantes que ocasionan ese problema. Por lo tanto, nuestro paso 2 es hallar todas las causas que ocasionan el problema. Nuestro tercer paso es registrar la frecuencia con la que ocurren estas causas, así como podemos ver reflejado en la tabla. Vemos en la tabla que hay 10 causas y las frecuencias correspondientes a cada causa. Paso 4. Añadimos otras 2 columnas donde introducimos el porcentaje individual y el porcentaje acumulado de cada una de las causas, así como lo podemos ver en la tabla. En la tabla observamos las causas, la frecuencia correspondiente a cada causa, porcentaje individual, que es el porcentaje equivalente a cada causa con respecto al total de causas, y el porcentaje acumulado, que es el resultado de ir sumando los porcentajes individuales. Una vez tenemos esta tabla, nos vamos a enfocar en 2 columnas principalmente para la construcción del diagrama de Pareto: la columna porcentaje individual y la columna porcentaje acumulado. Construcción del diagrama. Bueno, en el eje X vamos a ubicar las causas ordenadas de mayor a menor. Este orden no establece la frecuencia correspondiente a cada causa. Tendremos 2 ejes Y. En el eje izquierdo o eje principal medimos el porcentaje individual y en el eje derecho o eje secundario medimos el porcentaje acumulado correspondiente a cada causa. Bueno, aquí podemos ver ya un diagrama de Pareto hecho. Vemos que las causas están ubicadas en el eje X, en el eje Y izquierdo están ubicados los porcentajes individuales y en el eje Y derecho están ubicados los porcentajes acumulados. El porcentaje individual es el que vemos con barras azules y el porcentaje acumulado se ve reflejado en la curva acumulativa, que es la de color rojo. Aquí vemos que cada punto de la curva corresponde al porcentaje acumulado de cada causa. Cuando ya realicemos el diagrama, procedemos a hacer el análisis de este. En el análisis del diagrama de Pareto tenemos que ver dónde se concentra el 80% de las causas, que aproximadamente, como vemos en este diagrama, corresponde con las 4 primeras causas. Este 80% lo hemos reflejado en la curva acumulativa. Vemos que en la causa 4 el porcentaje acumulado se aproxima al 80%, por lo tanto nuestros problemas están generados por las 4 causas principales, por lo que hay que enfocar todos los esfuerzos de la empresa para solucionar estas 4 causas.
Así, concluimos que con el diagrama de Pareto podemos saber cuál es la causa más importante. Y aunque esta información ya la teníamos en la tabla, hay situaciones o problemas en los que nuestra tabla se compone de cientos de causas, por lo que se nos dificulta demasiado encontrar cuáles son las que tienen mayor frecuencia o cuáles serían nuestras causas principales. Entonces, esto es una tarea que nos facilita el diagrama de Pareto, ya que nos ofrece una forma más visual y más rápida de identificar las causas. A continuación, presentaremos un video donde se realiza un ejemplo del diagrama de Pareto en Excel. En este video vamos a mostrarles los pasos a seguir para la realización del diagrama de Pareto. Como primer paso debemos definir la situación, problema o fenómeno para analizar. Luego determinamos cuáles son las causas o factores a analizar para después recolectar los datos. Ya teniendo los datos recolectados, los ordenamos de mayor a menor, para así realizar los cálculos necesarios. En el caso del diagrama de Pareto, vamos a calcular el acumulado, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Ya teniendo estos datos, podemos graficar el diagrama de Pareto y proceder a analizar y tomar las decisiones respectivas. Bueno, entonces, primero que todo tenemos que determinar cuál es la situación que se está presentando, el fenómeno de análisis que vamos a resolver. En este caso, tenemos un aumento del 35% en las quejas y reclamos recibidas en el trimestre 3 del año en curso. Es un aumento importante, por lo tanto, hay que pasar a determinar por qué está ocurriendo, cuál es su solución, cuál es la solución a este problema y cuáles son las posibles causas de este problema. Entonces determinamos por qué ocurre, cuáles son las principales quejas que se están presentando. En este caso hay 10 tipos de quejas principales y hemos establecido las categorías y hemos contado según las quejas de los clientes cuál es la frecuencia de cada una de las quejas, siendo por ejemplo el servicio postventa no se presenta a tiempo la queja más frecuente con 26 y el funcionamiento del producto es confuso con un 1. Esto lo ordenamos de mayor a menor, como ya está establecido. Y a partir de ahora vamos a hacer los cálculos respectivos para luego tener nuestro diagrama de Pareto. Entonces, ya tenemos la frecuencia o los datos recolectados. Vamos a determinar el porcentaje, donde básicamente el porcentaje es la representación de cada una de las causas dentro del total. Entonces, primero que todo, vamos a saber cuánto suma el total. Hacemos la suma de la frecuencia de todas las causas. Entonces, tomamos y empezamos a sumar el total de cada una de ellas. Bueno, entonces ya tenemos que la suma de todas las causas es 86. Es decir, ya tenemos el total. Ahora vamos a sacar la representación de cada una de las quejas dentro de las 86. Es decir, la frecuencia, el porcentaje. Entonces, tomamos el porcentaje que va a ser igual al 26 en el caso del servicio postventa no se presenta a tiempo, tomamos el 26, que es el número de quejas que se presenta, y lo dividimos entre el total. Y eso nos da un 30%. Entonces, lo mismo vamos a hacer con todas las demás. Es decir, vamos a calcular lo mismo que hicimos con esta, vamos a hacer con las siguientes.
Bueno, y aquí tenemos todos los porcentajes calculados. Como nos damos cuenta, en el total nos debe de dar 100%. Eso significa que estamos haciendo un procedimiento correcto. Ahora vamos a realizar el porcentaje acumulado. Que en el caso del porcentaje acumulado es el dato que tenemos aquí, nuestro primer dato, sumado al anterior. En el caso del servicio postventa, en el caso de la primera causa, no tiene ninguna precedencia. Entonces, este queda intacto. Es decir, va a ser igual a ella misma. Y acá, en el caso de la segunda causa, tiene una precedencia y es la anterior. Entonces, en este caso, tomamos igual al 30% más nuestra causa presente. Y eso nos sumaría un 53%. Y vamos a realizar esto para todas las que siguen. Bueno, si nos vamos a nuestra última causa, nos damos cuenta que esta nos debe dar el 100%. Como nos podemos fijar, si nos da. Entonces ya con esto podremos realizar el diagrama de Pareto. Bueno, ya tenemos nuestro diagrama de Pareto realizado. Como nos podemos fijar, las causas van en el eje X, la frecuencia va en el eje Y izquierdo y los porcentajes acumulados van en el eje Y derecho. Como nos debemos fijarnos o concentrarnos en el %, que bueno, en este caso sería el 72%, porque esto es lo que va a determinar cuáles son las causas que nos generan este inconveniente. Entonces, en este caso serían las tres primeras. El servicio postventa no se presenta a tiempo, el personal de postventa no sabe cómo instalar el producto y el personal de contacto es grosero. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es enfocar todos nuestros esfuerzos para mejorar el servicio postventa en términos de tiempo y de calidad. O podemos plantear otro tipo de alternativas que nos ayuden a solucionar estos inconvenientes. Como tal, pueden ser reuniones con los trabajadores que nos ayuden a enfocar o ver si los problemas van más allá, de pronto el lugar de trabajo en el que ellos se encuentran. En todo caso, todo lo que hagamos debe tener como enfoque principal solucionar el foco que origina todo el problema. Es decir, todo lo que debemos hacer es enfocarnos en el problema y tratar de hacer lo posible para solucionar la problemática. Y así llegar a un buen desarrollo de las actividades laborales y mejoramiento del proceso de calidad y de producción como tal en la empresa.